Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches a mis cursos de mecánica. Este es un video grabado de la práctica número 1. Esta práctica está siendo pensada para las secciones de ingeniería civil e ingeniería civil de minas. De todas maneras, si alguien de química lo ve, no creo que nos alejemos mucho. Es muy probable que Roberto haga esta práctica también. El- la práctica a realizar se las voy a mostrar aquí del OneNote. Consta de 5 ejercicios, si mal no recuerdo, y es 5 ejercicios que contienen materia de vectores, suma de vectores, descomposición de vectores y también en componentes rectangulares y también en direcciones distintas a las rectangulares. Bueno, eso que está aquí está rayado en una prueba que hice hace un ratito. Bueno, estoy haciendo esta clase online debido a las dificultades y los problemas de asignación de salas. Esto no me considera, ahí sí. Así que, pero igual contamos con esta alternativa para poder a veces resolver ejercicios que me pregunten en clase, que queden pendientes o qué sé yo. Ya, así que espero que tenga una buena calidad este video y espero sus comentarios para que cosas se pueda mejorar, para que llegue de mejor manera para ustedes. Voy a partir y voy a probar este lápiz, cómo anda, quizá un poquito grueso. Ahí, a ver, ya, ahí un poco mejor. Bueno, les pido disculpas en la calidad de la escritura. La tablet que tengo en este momento es una tablet que la compré al principio de la pandemia, que después cambié. Me quedé con esta, la otra la vendí cuando empezamos las clases presenciales y esta no tiene tan buena calidad, me cuesta un poco escribir más o menos derechito, pero vamos a ver cómo sale. Bueno, ahí cómo hago el menú aquí. Deme un segundito. Voy a ponerle líneas para que no quede tan desordenado. Ahí sí. Ahí está. Entonces, el problema uno dice, determine la magnitud y dirección de la suma de los vectores f1 y f2 y determine la dirección medida en sentido antihorario desde el eje x positivo. ¿Ya? O sea, primero vamos a determinar la suma y después vamos a hablar de la dirección de estas. Esto es el ejercicio más simple de la práctica y simplemente tenemos muchas formas de sumar, pero desde ya nos vamos a acostumbrar a usar siempre la misma, que es descomponer cada componente en sus componentes escalares. Entonces, ¿qué quiere decir? Les recuerdo, como vimos en clases, eso quiere decir que tanto la fuerza F1 como la fuerza F2 la vamos a descomponer en su componente en el eje X y por supuesto, con sus vectores unitarios y tongo y j tongo respectivamente, recordándole que S y tongo representa la dirección en X y j tongo la dirección en Y. Y por supuesto aquí, perdón, vamos a hacer lo mismo con la fuerza 2, de modo que después vamos a encontrar la resultante en el eje X y en el eje Y por separado. En el eje X sumando las componentes X de la fuerza 1 y la fuerza 2 y en el eje Y las componentes en Y de la fuerza 1 y la fuerza 2. Entonces aquí, como les decía, esta fuerza resultante, que va a ser igual a la suma de ambas, como les decía entonces, va a ser F1X más F2X en el eje X, o sea, y tongo, más F1Y más F2Y en J tongo. Entonces, directamente acá, si yo quisiera descomponer, vamos por parte. Vamos a descomponer la fuerza 1, la voy a dibujar aquí de nuevo. Esta es la fuerza 1 y yo quiero descomponerla en X y en Y, que son horizontal y vertical, positivos hacia la derecha y hacia arriba respectivamente. Yo en un caso general lo que debo hacer y lo que les pido, o sea, les aconsejo hacer, es dibujar líneas horizontales y verticales que partan del origen o de la punta.
¿Por qué verticales y horizontales? Porque vamos a trabajar en un componente horizontales y verticales. Si fueran de distintas direcciones, dibujo líneas en las direcciones adecuadas, correspondientes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, desde el origen, uy, qué grueso me se pasó. Ahí. Desde el origen voy a dibujar líneas horizontales y verticales, y también lo puedo hacer desde la punta del vector. Cualquiera de esos dos me sirve. Y después yo tengo, bueno, no quedó así perfecto, pero ahí. Yo, partiendo del origen, yo tengo que dibujar un vector horizontal y uno vertical, de modo que, caminando, entre comillas, llegue a la punta del vector F1. Entonces, eso se obtiene solamente caminando hacia la derecha y no hacia la izquierda, y hacia arriba y no hacia abajo, ¿cierto? Si yo parto por acá, tendría que ir hacia la derecha y después hacia arriba, y si parto por la vertical, tendría que ir hacia arriba y después hacia la derecha. Fíjense que ambos triángulos son totalmente análogos, ¿sí? Son los mismos triángulos, son semejantes, tienen un cateto vertical igual en ambos casos y el horizontal también. Entonces, según los datos que tengo del problema, me dice que acá hay 30 grados, ¿cierto? Y que el valor de esta hipotenusa, o sea, del triángulo, es 250. Entonces, yo tomando el triángulo de arriba, lo voy a dibujar acá de nuevo, así, tin, tin. Me quedo, mejor lo voy a dibujar aquí al lado para tener espacio para la fuerza 2. De 250 necesito encontrar los catetos horizontal y vertical, simplemente, aquí. Entonces, si yo tengo este cateto que es adyacente al ángulo de 30, como les decía en clases, siempre eso va a ser la hipotenusa por el coseno de ese ángulo, mientras que el opuesto al ángulo, está ahí, opuesto al ángulo, va a ser la hipotenusa seno de ese ángulo. Eso simplemente. También si yo hubiese visto otro ángulo, por ejemplo, hubiese visto el ángulo que marcaré aquí en verde, perdón, voy a ocupar otro color, mejor, el morado. Si yo hubiese visto, hubiese tenido el 60 grados, este de aquí hubiese sido igual a 250 seno de 60 y este de acá hubiese sido igual al 250 coseno de 60. Ahí les invito a que ustedes vean por qué, adyacente, opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el F1X que vimos acá que tiene que ser hacia la derecha, ¿sí? Tiene que ser hacia la derecha, por eso es positivo. Este de aquí tiene que ser positivo y va a valer 250 seno de 30 o 250 coseno de 60. Eso es 125, ¿ya? 250 coseno de 60. Mientras que F1i es 250 seno de 60 o coseno de 30, ¿cierto? Eso es 216,5. Le invito a hacer exactamente lo mismo con F2, ¿ya? Y pónganse a prueba, pregúntenme, y les doy el tip que con 45 grados los cosinos y los senos valen lo mismo. Y tengo que identificar ahí y ver si yo voy cambiando desde el origen hasta la punta F2, el por qué el X es positivo y el Y es, pausa, negativo, ¿cierto? Y en este caso vale 375 por el coseno o seno de 45, dependiendo de cómo se vea. Eso, 265,2. Y en el otro caso es menos 265. Entonces la resultante simplemente es la suma de las dos componentes en X y la suma de las dos componentes en Y. 216 menos 265,2. Y si la suma entonces aquí da 390,2 y, y la otra da menos 48,7. J. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos un vector resultante, que es la suma de estos dos. Perdóname, lo chueco aquí, eso me cuesta mucho, sobre todo en esta tablet. Tenemos una resultante que es positiva en X y tiene una magnitud en X mucho más grande, 390,2, y el otro es 48, o sea, una octava parte. O sea, tenemos una componente en X, podríamos dibujarla así, miren.
así de grande y una componente ni bajita así. Siguiendo la ley del paralelogramo, o en realidad este es como el desplazamiento del vector que habíamos visto antes, la resultante es así. Esa es la fuerza resultante. Y sus componentes aquí los voy a poner en rojo. Es negativa, pero su flecha está diciendo que es negativa, vale 48,7 y este de aquí vale 390,2. ¿Cuál es el módulo de FR? Recuerden que es la norma de FR, ese es el módulo, que igual lo vamos a señalar simplemente como FR en las diapos, sacándole la negrita, acá sacándole la flecha encima, es la raíz de las componentes al cuadrado, o sea, de 390,2 al cuadrado, y acá da lo mismo el signo, porque como está al cuadrado, ese signo se va a ir, ¿ya? Así que yo podría haber puesto así simplemente 48,7. Y eso es 393,2. Si yo hago el teorema de Pitágoras acá, 390,2 más 48,7, perdón, al cuadrado, en la suma de los catetos al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Por eso la raíz, cuando se la saco, me da, este es el largo de la hipotenusa, la magnitud de ese vector. Y luego la dirección, ¿cómo yo saco la dirección? Justamente en la segunda pregunta me dice, determine dirección medida en sentido horario desde el eje X positivo. O sea, desde el sentido X positivo, en el sentido antihorario, perdón, me está diciendo este sentido que voy a marcar en amarillo con el destacador. Este sentido, así, que me dé la vuelta completa. No es este ángulo así, ese y, sino que me está diciendo en el sentido horario desde el eje X cuánto vale ese ángulo. Que es lo mismo, si se fijan, que 360 menos el ángulo que está acá entre medio. Este. Y ese ángulo que está entre medio, ¿se acuerdan? Teta, la tangente de teta es el cateto opuesto, 48,7 partido 390,2. Entonces la tangente de teta es igual a 48,7. Tengo varias formas de resolverlo, poniendo las magnitudes positivas, así. Ese ángulo teta me da, con el arco tangente de 48,7 dividido 390,2, teta da 7,1 grados. Pero si me fijo en el sentido, que no van en el sentido antihorario, sino va a favor de las manecillas del reloj, en realidad ese teta a nivel general se debería representar como un menos 7,1. Los positivos siguen en el sentido antihorario, mientras que los negativos siguen en el sentido horario, en este sistema convencional. ¿Cómo yo puedo llegar a ser menos? En este caso, cuando trabajo entre el primer y cuarto cuadrante, la calculadora me lo da al tiro si es que yo considero el signo menos aquí. Si yo digo que la componente ni era negativa, el resultado me va a dar directamente negativo. Si yo lo pongo positivo, siempre me da un resultado en el primer cuadrante, de 0 a 90 grados. Y ahí yo tengo que ponerle el signo dependiendo de lo que yo sé, de lo que veo gráficamente. Entonces, si sabemos que vale 7,1 y yo me quiero dar la vuelta completa, según la pregunta que me estaban dando, le voy a poner ese ángulo alfa a todo ese ángulo de la vuelta completa, que es lo que me preguntaban. Yo tendría que decir que alfa es igual a 360 grados, en este caso más teta. ¿Por qué? Porque es un ángulo que va a considerar el signo. Si es negativo, va a tener que restarse. Y eso es igual a 352,9. Vamos al problema 2. Mira, me di justo el espacio de podo acá. Qué suerte. Ujú. Bueno, con permiso. Ya. Este ejercicio dice, si la magnitud del vector que resulta de la suma de ambos vectores que vemos ahí en el dibujo debe ser 500 dirigido a lo largo del eje Y positivo, nos da la resultante. Determine magnitud y dirección de f. Nótese que estamos sumando dos vectores los cuales de uno tenemos toda la información y del otro nos falta tanto magnitud como dirección, que está señalado con el ángulo respecto a la horizontal.
Entonces lo que nos están planteando acá, si yo le voy a poner acá vectores, le voy a poner como si fueran fuerzas nuevamente. Fuerza F1 y al F le voy a poner F y le voy a señalar igual con la flecha arriba porque no puedo hacer la negrita. Entonces me están diciendo F1 más un F desconocido tiene que ser igual a una resultante. Y la resultante me están diciendo cuánto vale. La resultante me dice que es 500 dirigida a lo largo del eje Y positivo. O sea, tenemos una fuerza FR que va así. Conocida. 500 en esa dirección. Por lo tanto, espérate pues, ahí sí. Esta la conozco y esta no. Entonces, ¿en qué se transforma esto? Simplemente operando, sabemos que la fuerza que nos están preguntando es la fuerza resultante menos la fuerza 1. Al igual que en el caso anterior, yo opero con las componentes escalares. Ahora no voy a escribir con detalle lo que puse antes, sino simplemente voy a poner la componente en X de la fuerza resultante más la componente en Y de la fuerza resultante menos la componente en X de la fuerza 1 más la componente en Y de la fuerza 1. Resto todas esas componentes. Entonces aquí, ¿cuál es la componente en X? Pueden poner pausa el video, de la fuerza R, la fuerza roja. No tiene, solo tiene en la componente Y es positiva en el eje Y. Por lo tanto, vamos a poner I, J tongo. ¿Y cuánto vale? Nos dicen que debe ser 500. Mientras que en el otro caso, la... Oye, aquí no me aparece la goma. ¿Qué onda? Ah, aquí está. Mientras que en el otro caso me dicen que es 700 de magnitud y 15 grados respecto a la horizontal, pero la horizontal negativa, ¿cierto? O sea, bueno, son detalles. Entonces, rápidamente esos 700 tengo que descomponerlos en X y en Y. ¿Se acuerdan? Como les dije en el ejercicio pasado, yo dibujo líneas horizontales y verticales porque los voy a descomponer en X y en Y, horizontales y verticales, ya sea desde el origen, partiendo por la vertical o por la horizontal y pues completando con la que me falta. Si ven ahí, para poder llegar desde el origen a la punta, sí o sí tengo que caminar hacia la izquierda o hacia abajo, da lo mismo por cuál lado parto. Y la componente en X va a ser la adyacente a los 15 grados, por lo tanto la componente en X vale 700 coseno de 15 y hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. 700 coseno de 15 en el eje y en el eje X, perdón, y en el eje Y o J tongo también va para abajo, también es negativa y va a ser 700 seno de 15. J. Por supuesto que si yo hubiese ocupado el otro ángulo, el de acá, el complementario, los 75 grados, acá hubiese sido seno de 75 y acá coseno de 75. Con eso presente, el problema está resuelto. Simplemente hay que operar y los menos 700 coseno de 15 son menos 676,1. Este de aquí sería menos 676,1 y este de aquí menos 181,2. Por supuesto que y tongo y j tongo respectivamente. Lo que hay que tener cuidado es que dice menos todo eso de acá, lo de adentro del paréntesis. Por lo tanto, como yo estoy restando, simplemente lo transformo en más y este le cambio el sí. ¿Cuánto queda la resultante? En I gorrito solo está el 676,1, mientras que en I va a estar el 181,2 más 500, lo que da 681,2, ¿cierto? J. Y esa es la fuerza que estaban buscando. Estaban buscando. Simplemente su magnitud tendría que entonces aplicar. Ahora, esta es una cosa distinta porque miren, no puse la flecha, así que esta es la magnitud de F, es la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Ojo que lo que estoy escribiendo ahora no es lo mismo de arriba, por eso puse esa rayita ahí. No puse la flecha de vector. Estoy operando solo su magnitud, que en próximas oportunidades solamente voy a anotar como esto sin la norma y todo eso. Sin flecha es magnitud. 959,8. No estoy poniéndole newtons ni nada porque se supone que todavía son vectores y no estamos trabajando con fuerza. Bueno, y su dirección en el ángulo θ
Fíjense que ambas componentes son positivas, lo que quiere decir que están en el primer cuadrante. Positiva en X, positiva en Y, la componente está positiva en este eje. Y si el ángulo θ es este, creo que se ve todo muy chico ahí, ¿cierto? Lo voy a hacer un poquito más grande. No puede ser que no pueda hacer línea horizontal en esta cuestión. Ya hice. Recuerden que el θ, el tangente de θ, siempre va a ser el cateto opuesto, la componente en Y, partido la componente en X. Entonces, la componente en Y es 681,2 y la componente en X es 76,1. Eso es casi 1. Siempre tengan presente que cuando las dos componentes son casi, tienen valor casi prácticamente 1, la cotangente tiene que dar aproximadamente 45 grados, ¿cierto? Si son los catetos iguales aproximadamente, bueno, justamente cuando yo aplico el arco tangente, eso me da 45,2 grados. Muy parecido. Vamos entonces a el ejercicio 3. Dice el 4 ahí mismo, ahí abajo, pero solo porque cuando corté, cuando corté de la práctica el pantallazo, salió lo del problema 4 ya, pero lo que estamos viendo acá es el problema 3. Permiso. Esto ya es un poco más complejo, porque ya necesitamos descomponer una fuerza en direcciones cualesquiera. Ya no son rectangulares. Entonces aquí tenemos un vector de 500 dirigido, fíjense, está en negrita, vector, y de hecho aquí está malo en el enunciado. Me llama la atención a mí mismo, porque si esto es un vector, si está en negrita, quiere decir que aquí yo tenía que ponerle la dirección. Si trabajo con el clásico y X con esas direcciones, el J tongo apunta para arriba, este 500 apunta hacia abajo, según lo que veo en la figura, por lo tanto este tendría que ser un menos 500 J tongo. ¿Ya? Entonces eso, error mío. Entonces, el vector, o como dicen los jóvenes, las jóvenes, mala mía. Ah, ya. Qué baboso. El vector de fuerza, o vector simplemente, de menos 500J, o sea, 500 apuntando hacia abajo, según mi sistema coordenado establecido aquí en azulito acá arriba, se dirige hacia abajo en A sobre el bastidor de dos miembros. El bastidor se refiere a este sistema de barras. Y estas barras ya desde ya tengan presente que están conectados por pasadores. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una barra, imagínense un palo de helado que tiene una perforación y está conectado con otro palo de helado que también tiene una perforación y entre ellas las atraviesa un cilindro. Piensen en una aguja y esa aguja que atraviesa, lo que se dice es que articula ambas barras, de modo que no deja que se separen, pero sí pueden rotar una respecto a la otra. Entonces, a eso le vamos a llamar pasador. El pasador entonces es como una aguja, pero en realidad es un poquito más grueso que una aguja, pero cumple la función. Es un elemento cilíndrico en general que está pues, apropiadamente diseñado para poder estar ensamblado, por así decir, en esas dos barras y no poder escaparse de ellas. O sea, puede tener sus ranuras o puede tener sus tapas para quedar una tapa y poder quedar una barra, otra barra y una tapa aquí, por ejemplo. Es un palo al lado, otro palo al lado. Entonces, en todos estos puntos donde yo vea puntitos, por ejemplo, el punto A, el punto C, el punto B, hay pasadores. Ya más adelante vamos a ver cómo funcionan cada uno de los elementos con detalle. Por ejemplo, también con los descansos en B y en C, esos elementos que los fijan a tierra. También vamos a ver eso y vamos a ver ejemplos de fotos de sistemas reales, ¿ya? Por el momento pensemos que esa fuerza se ejerce sobre el pasador. Ese vector está verticalmente hacia abajo
es vertical y hacia abajo, perdón. Y nos piden que determinemos las magnitudes de las dos componentes del vector F dirigidas a lo largo de los ejes AB y AC. O sea, en el fondo nos están diciendo, si yo quiero transformar esta fuerza en dos fuerzas que sumadas me den F, a eso se refiere con componentes. Dos fuerzas que estén en estas direcciones que sumadas den F. Esas serían las componentes de F en tales direcciones. Entonces, si nos preguntan cuáles son las componentes en esas direcciones de esta fuerza o de este vector, son los vectores cuya suma nos otorga ese valor de F hacia abajo. ¿Cómo se tienen que hacer esto? Mira, por analogía, cuando trabajamos con un vector cualquiera, por ejemplo, o sea, con este vector, mejor a veces con un vector cualquiera, así, y lo separamos en X y en Y, dibujábamos las líneas horizontales y verticales, ¿cierto? Ahora no es distinto. Tenemos que de nuevo dibujar las direcciones, pero ahora no son verticales, son las líneas en las cuales nos están preguntando, para las cuales, o sea, tengo una fuerza de 500 hacia abajo, ahí, le voy a poner al tiro 500 hacia abajo así, y yo tengo que dibujar en el origen o en la punta, o ambas, dos líneas, una línea paralela a AC, por ejemplo, partiendo del origen, voy a dibujar la línea paralela a AC, me queda un poco chueca, pero esta es la que es paralela a AC, y tengo que dibujar después una paralela a AB que llegue hasta la punta. Entonces, como tip, puedo dibujar una desde el origen y la otra desde la punta, y así me aseguro que pase. Me quedó ahí, parece de 90 grados, pero no necesariamente ahí, ¿ya? La idea es que sepan que pasa eso. Si yo lo hiciera para el otro lado, o sea, desde el otro lado, llegaría exactamente al mismo triángulo. Nos pasa lo mismo, ¿ya? ¿Mm? Pero voy a dejar este triángulo nomás por... O no lo voy a dejar dibujado, para que... para poder copiar más fácil el ángulo. Lo difícil después de este paso, o sea, lo difícil, el siguiente paso que puede complicar es copiar los ángulos que me dan en el enunciado. Entonces, yo tengo como referencia estos 30 grados que están compuestos de la dirección de la barra AC respecto a la horizontal. Entonces, yo dibujo una línea horizontal donde yo quiera, así por ejemplo esta, y digo, acá hay 30 grados. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a dibujar una horizontal acá y digo, acá hay 30 grados. Donde yo quiera y digo, aquí van a haber 30 grados, ¿cierto? 30. Ah, y aquí yo pongo completar al tiro. Fíjense que de esta línea horizontal, esta es perfectamente vertical, por lo tanto acá tienen que haber 90, acá hay 60. Ah, ya identifiqué una. Listo. En relación a la línea AB, dice que hay 45 grados respecto a la vertical. Entonces yo voy copiando, aquí 45, ¿cierto? Aquí también, puedo decir, aquí hay 45. Oh, mira, está perfectamente vertical. Aquí hay 45. Lo mismo. Lo puedo copiar todas las veces que quiera hasta que me encuentre con lo que no había visto y lo que necesito o de una si es que lo logro visualizar. Entonces, podemos completar, pues si este es 60 y este 45 suman 105. El ángulo suplementario serían 75. Entonces, este es 75, no 90, ¿ya? No, no confiemos en los dibujos de nosotros, nosotras mismas, ¿ya? No confíen en mi dibujo en este caso. Entonces se forma un triángulo que no es por ningún motivo rectángulo. No puedo decir en la hipotenusa, no. Tampoco puedo sacar el módulo del vector diciendo la suma de las componentes al cuadrado. No, cambia toda la cosa porque cuando las componentes del vector no son rectangulares, ¿sí? Eh, la ecuación del módulo cambia. ¿Y con qué ecuación cambia? Con las ecuaciones que aparecen en la última diapo de la clase uno de vectores, que son con la ley del coseno. ¿Qué me dice a grandes rasgos la ley del coseno? Que me va a permitir relacionar aquí los lados y encontrar esas dos componentes. También voy a poner la ley del seno. Pero la ley del coseno dice un lado al cuadrado, por ejemplo, el lado de 500, va a ser igual, muy parecido a Pitágoras.
Hola, retomé o no. Ya no sé cuánto tiempo, cuánto habré perdido la clase. Voy a tener que revisar después. Estoy grabando. Se me había caído el internet. Ya. Voy a confiar. Sigo compartiendo pantalla. Sigo todo ok. Voy a terminar este ejercicio y parar la grabación. Y retomar en otra nueva. Bueno, recapitulando por si se perdió. Para encontrar las componentes que no son ortogonales de esta fuerza de 500 hacia abajo, tengo que dibujar las direcciones paralelas a las direcciones de las componentes solicitadas, la dirección de la barra AC y la AB. Entonces, desde el origen o de la punta del vector, dibujo direcciones paralelas a AC y AB, lo que es análogo a lo que hice anteriormente con las componentes X e Y en los ejercicios anteriores. Cuando dibujo esas líneas se forman dos triángulos, solo que ahora no están necesariamente a 90 grados. Copio los ángulos y me termino con un triángulo de 45, 75 y 60 grados respectivamente. Un lado vale 500 y yo no sé cuánto vale el lado, le voy a poner aquí el lado AC y no sé cuánto vale aquí el lado AB. Y como mejor le voy a poner FAB, FAC. Ya. Entonces cuento corto aquí. La ley del coseno es una de las que vamos a ocupar y la otra es la ley del seno, que me dice un lado al cuadrado va a ser igual a la suma al cuadrado de los otros dos lados, menos el doble de ambos lados, o sea, AB por FAC, por el coseno del ángulo contrario al que yo puse aquí solito. O sea, el ángulo que está contrario al 500, que es esta línea de aquí, ¿cierto? 500, sería los 75 grados. Esa es una de las ecuaciones que se pueden ocupar y ahí hay que decidir si es que es suficiente. Pero la otra es la ley del seno, y que es un poquito más simple, que dice cada lado dividido el seno del ángulo contrario guardan una proporción entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que así como 500 dividido el seno del ángulo opuesto a ese 500, tiene que ser igual a al lado AB dividido el lado opuesto, que sería, este es el opuesto, 60 grados, y el último AC, que sería contrario al seno de 45, o sea, a los 45 grados. Por supuesto, podrán notar que la primera ecuación tiene dos incógnitas, una sola ecuación, y en cambio la segunda son dos ecuaciones donde son independientes. Yo puedo encontrar acá, acá, trabajando simplemente con esta relación respectivamente. Y así encuentro muy rápidamente los lados. Les voy a mostrar una manera alternativa, pero siempre recordar que esos lados yo los puedo encontrar despejando acá, pero tengo que considerar que partiendo del origen, si ambas componentes van a sumar estos 500 hacia abajo, tendría que caminar, por así decir, hacia acá y hacia acá. Por lo tanto, los números que yo obtenga con las ecuaciones de abajo, ok, me dicen algo, pero la dirección, sé que esta está a 45 grados de la vertical y esta está a 30 grados de la horizontal, pero con las flechas orientadas de acuerdo a lo que les acabo de decir. En ese, entre comillas, caminando. Sigo grabando, ¿cierto? Compartiendo y dice grabando, ya, espero que esté todo bien. Ahora entonces, si yo obtengo esos resultados, por aquí lo tengo calculado de la otra manera, déjenme ver el número. La componente AB da 4,483, 444, perdón, punto 3, y la componente AC da 366,0. Y listo, en esas direcciones. Con eso yo tendría todo listo. Listo, la AB. Entonces yo podría decir el vector AB está dirigido desde B a A, porque aquí está el punto B y aquí está el punto A, ¿cierto? Yo podría decir vale 448,3 desde B a A, mientras que la AC va desde A a C valiendo 366. Y fin. Otra manera de haberlo relacionado es decir, la fuerza AB, o la fuerza o el vector AB más el AC tienen que sumar el F.
Yo sé que el f vale 500 negativo en j. Puedo separar en sus componentes escalares. Rápidamente, FAB. Yo no sé cuánto vale originalmente, pero está a 45 grados de la vertical. Les pido a ustedes que lo descompongan en sus componentes escalares y lleguen a la conclusión que esto tiene que ser menos FAB coseno de 45 en y menos en y gorrito, o sea, en X negativo, seno de 45 J, ¿cierto? Ese es AB, mientras que AC va a estar a 30 grados de la horizontal, positiva en X, negativa en Y, más FAC coseno de 30 en Y gorrito, pues es las trampas de las herramientas digitales. ¿Cuál se pudiera hacer eso en la pizarra? Bueno, me costó un poco más, mejor borro. FAC menos FAC seno de 30. Entonces aquí lo interesante cuando yo trabajo así es que las componentes en I, gorrito, FAB coseno de 45 más FAC coseno de 30 tienen que sumar, como en el lado derecho no hay componentes en I gorrito, cero. Mientras que la J, una ecuación vectorial con dos dimensiones, son dos ecuaciones en general, dos ecuaciones escalares, linealmente independientes. Y ahí tengo entonces la otra forma de resolver. Como pueden ver ahí, hay dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo puedo llegar exactamente a las mismas respuestas. Ahí se los dejo. Pues entonces voy a cancelar esta grabación, o sea, terminarla y revisar si está bien para empezar la segunda.